lo dedicas más a otras cosas, a tu empresa, a tu negocio, a tu trabajo, a ser alcalde, a ser presidente, entonces estás haciendo no lo que Dios te llamó a hacer, sino lo que tú has decidido hacer. La mayoría de estas personas dicen que Dios los ha llamado a hacer eso, pero la verdad es que la Biblia dice otra cosa. Llegó un momento que Dios le dijo a Balaam, le dice el Señor, no vayas a encontrarte con Balac. Y este tipo necio se fue. Ya Dios le había dicho que no, pero el necio se fue. Bueno, Dios dijo, yo ya te dije que no, pero si tú quieres irte, anda. Y se fue. Y terminó haciendo lo que se le dio la gana y no la voluntad de Dios. Ya Dios en la Biblia nos ha dicho, haz esto y esto. Si tú no haces lo que la Biblia dice, ya el Señor dice, ¿para qué te voy a seguir hablando? ¿Para qué te voy a seguir hablando? Si ya lo que tienes que hacer está escrito. Ejemplo he dejado. La palabra les he dado. ¿Ya qué más? No, Señor, que háblame. Estamos como Balaam. Balaam, si el Señor le había dicho que no, y vuelta nuevamente fue de necio, Señor, el rey me está llamando. Y el Señor le dice, pero ya te dije que no vayas. Sí, Señor, pero el rey no sé qué, y este. Y ahí se puso hecho el necio. El Señor le dijo, bueno, anda, si quieres, anda, vete, anda ya, pero déjame quieto, no me estés molestando ya. Y se fue. Y más adelante había un ángel con una espada que le iba a mochar la cabeza. Y si no fue por el burro en el que iba montado, el ángel le hubiera mochado la cabeza, ¿cierto? Y se regresó. Y después otra vez se volvió a ir. Varias veces se fue. ¡Qué necedad! Y ya Dios nos dice en la Biblia una cosa, ya, ¿por qué le vamos a estar buscando 5 o 6 patas al gato si nomás tiene 4? Entonces, volviendo al punto del consejero, el consejero que nosotros necesitamos es Jesucristo y sus consejos están aquí en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque Él es el consejero del Antiguo Testamento. Él fue quien aconsejó a Adán a que no se apartara, mas Adán no quiso escuchar. Él fue el que aconsejó a Caín de que tuviera cuidado porque el pecado lo andaba siguiendo, o sea, Satanás. Hacerle la maldad misma que le hizo a Adán, se la quería hacer también a Caín. Tampoco le escuchó a Caín. Él fue el que le dio el consejo también a Noé que haga el arca y le dijo cómo hacer el arca, porque él es el sabio de los sabios. La Biblia mismo lo dice que Jesús es Dios y es el sabio de los sabios. Y después, más adelante, también vemos que Jesús es quien le aconseja a Abraham que salga de su tierra y se vaya al lugar que él le va a mostrar. Y sucesivamente vemos a Jesús aconsejando a cada hombre en la Biblia y a cada mujer. Se encontró con Rahab en el desierto y le dijo, vuélvete a la casa de tu señora. Se encontró, a cada hombre y mujer de Dios que vemos que tuvo un encuentro y escuchó la voz de Dios. Es el mismo Señor Jesucristo, la Biblia lo dice, Él es el ángel de Jehová, el que guió al pueblo de Israel por el desierto. Él es el mismo. Pero un día, ese Dios que solo podían oírlo y que solo podían verlo a través de sueños y visiones y que solo podían verlo por medio de una luz que se veía de los cielos, un día se hizo humano, se hizo hombre, se vistió con un cuerpo físico, con un cuerpo humano. Y eso es lo que está diciendo aquí Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es dado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Oye, cuando uno se da cuenta de que es el mismo de allá, con el mismo de acá, con el mismo que nace de María, es el mismo, uno dice, wow, oye, pero si es el que guió a Israel por el desierto, pero si es el que lo metió a la tierra prometida, es el que lo protegió mientras estaban en el desierto por 40 años, es el mismo, sí Señor, es el mismo. Es el mismo que le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela porque te voy a hacer de ti una nación grande y te voy a... Sí, es el mismo, es el mismo. En todo es el mismo, es Jesús, es el mismo, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el mismo. Él es el Cordero Inmolado, es el mismo. ¡Wow! O sea, todos los hombres desde el principio hasta hoy lo conocen, los hombres de Dios lo conocen, los profetas lo conocen, los apóstoles lo conocen. Cuando ellos lo vieron ya hecho hombre y se pudieron dar cuenta que era el mismo que llevó a sus padres por el desierto, que es el mismo que le dio sabiduría a Salomón, que es el mismo que hizo el mejor de los reyes de David, ¡wow! Lo miraban de pies a cabeza y decían, eres tú, sí, yo soy, eres tú, el que mis padres no pudieron verlo, eres tú el que solo podían oír su voz, ahora te podemos ver. Mira, hermano, qué hermoso, ¿cierto? Y se ponía a cocinar, y cocinaba para que comieran los apóstoles. Imagino que decía, dan bastante yuca, porque ese Pedro sí come. ¿Ah? Pela yuca, Pedro, para que tú mismo comas. Baja un bulto de eso, sí. Mejor dicho, Pedro es medio bulto de yuca pelada. Oye, Pedro, tanta yuca pelada que hace, Señor, para que no falte. Pero estaba pensando era en su panza. Imagínate, Jesús, ese mismo, Él es el consejero
admirable consejero. ¿Por qué? Porque también él no solamente enseñaba con palabras, hermano. Qué bonito es pararse aquí y hablar, ¿cierto? ¡Wow! ¿Cómo habla ese hermanito, esa hermanita? Mira esa palabra que tiene. Pero más allá de eso, Jesús enseñaba con su vida. Era humilde. Señor, ¿dónde tienes tu casa? Esa gente pensaba que Jesús vivía en una mansión, hermano. En los Estados Unidos, allá en Los Ángeles. En una de esas mansiones que valen 10, 20, 30, 50 millones de dólares. Yo no sé para qué esas casas. Digo yo, bueno, una casita, una finquita, bien, pero, o sea, imagínate tú una mansión de 50 millones de dólares y hasta de 100 millones de dólares. ¿Será que esa persona tiene tiempo para disfrutarlo? Pudiendo hacer muchas cosas. La historia del rico insensato y el mendigo Lázaro. El rico tenía para hacer todos los días banquetes, todos los días de su vida, 24/7. Banquetes. O sea, ¿qué es un banquete? Eso es un poco de plata que tienes que gastar para hacer un banquete. Ah, una fiesta por lo alto. Todos los santos días. Pero no tenía para darle 100 pesitos a Lázaro para que vaya al médico. Ah, para que se compre una medicina. Y ahí lo tenía Lázaro frente a él. Tenía para hacer grandes banquetes, pero no tenía para darle a Lázaro 100 pesitos. Ah, ¿cómo ves tú eso? Tener para comprar una mansión que vale 100 millones de dólares, mientras que en un hospital ahí a la vuelta de tu casa hay un poco de enfermos que no tienen para pagar un tratamiento médico para que no se mueran y que todos los días sacan un muerto, mientras que tú vives en una mansión de 100 millones de dólares. Ah, ¿cómo ves eso, tema? ¿Cómo lo ves? ¿Qué dirá el Señor de eso? Ah, terrible, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de Jesús como consejero admirable, Él no solamente hablaba, hacía. ¿Qué hizo el Señor cuando vio un poco de gente con hambre? Más de 5,000 personas sin contar mujeres ni niños. Imagínate si empiezas a contar los pelados. ¿Cuántos pelados hay en cada casa? Ay, ¿y cuántas mujeres? Y cada mujer paría en esos tiempos de a 5, de a 8, de 10. ¿Ah? Y nomás contaban los hombres. Nomás contaban a los adultos. No contaban a los pelados. Y eran 5,000 hombres. Entonces, si vamos a decir que eran 2 pelados por hombre, eran 10,000, ¿cierto? Y mujeres. Y en ese tiempo los hombres no tenían una sola mujer, tenían hasta 2 y hasta 3 y hasta 4. Porque, ¿cómo es que se llama? Jacob tenía 4. Las 2 de que eran esposas con las que se casó y 2 concubinas, 4. Y cada mujer de esas le parió 2 y hasta 3 pelados. Entonces, ¿cuántos pelados habría ahí? Bueno, Jesús les dio de comer a todos, denles de comer a todo ese poco de gente. Digo, ¿de dónde, Señor? Hombre, ven que yo soluciono, el Señor soluciona. Nosotros solucionamos. No vamos a hacer nada porque la gente no quiere ayudar, porque la gente no quiere dar, no vamos a hacer nada. Jesús dijo eso, no. Jesús dijo, vamos a solucionar. Tenemos a Dios de nuestro lado. No pongan la mirada en el hombre, porque el hombre promete y después desaparece. Después que ya le hice el pelado a la muchacha, se va y la deja. ¿Ah? Inventa cualquier cuento. No, que esta mujer me hace tener rabia, no, que esta mujer no sé qué, no, que esta mujer, y no, sino que ya se fue. Entonces, Jesús era ejemplo por donde lo miraran, porque cuando Él dice, pongan la otra mejilla, ¿qué hizo Él? Él puso la otra mejilla. Hasta la cruz lo llevaron y Él en silencio. Lo azotaron y Él en silencio. Imagínate que te caiga un latigazo de esos que le cayeron a Jesús. Te vas a quedar quietecito. Ves el látigo y sales corriendo. Y si no lo ves y te cae el latigazo, te volteas y coges un palo, una piedra y ¿quién fue? Y no una piedra, coges dos, una en la derecha y una en la izquierda, por si acaso no le caiga la de la derecha, le cae la de la izquierda, pero no te vuelve a dar otro latigazo. Por eso digo que pararnos aquí y predicarles, como dicen ustedes, es bacán. Pero vivir la palabra, ya ese es otro nivel. Y Jesús no solamente la enseñaba, la vivía. Si había un hambriento, le daba de comer. Si había un enfermo, lo sanaba. Si había un muerto, lo resucitaba. Nosotros no resucitamos, pero ni a la cucaracha. Dios tenga misericordia de nosotros. Hermano, vamos a orar por un enfermo. Ay, no, hermano, para ir a orar por esos enfermos hay que ir en ayuno. ¿Dónde? No, para allá, no, por ahí eso es peligroso, hermano. Por ahí es brujería, hechicería. No, me vaya a salir yo más bien torcido de ahí. Me vaya a dar un patatú, me vaya a dar un yeyo. No, hombre, no. Vayan ustedes. Nos da miedo.
Jesús no le tenía miedo a nada ni a nadie. Los demonios se le sometían. El diablo salía. Donde Jesús llegaba, qué demonio, ni qué diablo, ni qué nada. Se le ponían de rodillas los demonios. Y a nosotros cuando nos ven los demonios se echan a reír. ¿Por qué? Porque no ayunamos, no oramos, no nos sometemos, los demonios no ven autoridad en nosotros. O sea, la autoridad Dios no las ha dado. Nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios, pero lo que nosotros tenemos es miedo en vez de tener autoridad. Cuando vemos una persona que está endemoniada y empieza a moverse y a los ojos a hacerlos como toro degollado, salimos corriendo. En cambio Jesús, ¿qué iba a salir corriendo? El diablo dice que cogía a los endemoniados y los tiraba en el suelo y un endemoniado se vino así corriendo donde Jesús estaba y el endemoniado venía como toro de esos toros cuando están molestos, venía así de frente donde Jesús y Jesús ahí quietecito, no se movió. Y cuando el endemoniado llegó a donde estaba Jesús, cayó de rodillas. No sabía quién era, pero cuando ya estaba cerca se dio cuenta de quién era. El endemoniado vio a un hombre, ¿cierto? El demonio vio a un hombre allá al frente y vino corriendo, dijo, a ese yo lo mato. Pero cuando ya estaba cerquita se dio cuenta quién era y cayó de rodillas. Que los demonios cuando te vean, caigan de rodillas. Que cuando nos vean, caigan de rodillas. Pedirle a Dios que nos enseñe a no temerle a las tinieblas, sino a enfrentarlo. Pero para ello tenemos que consagrar nuestra vida al Señor, como la consagró Pedro. Dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Vida consagrada. Pablo podía ver a los demonios metidos en las personas y los reprendía y los demonios salían. Vida consagrada. Cada hombre de Dios, vida consagrada. Admirable consejero. Es lo que el mundo necesita. El mundo necesita a Jesús. Nosotros necesitamos a Jesús. La iglesia necesita a Jesús. ¿Por qué hay iglesias frías? ¿Por qué hay iglesias dormidas? ¿Por qué hay iglesias sin fruto? ¿Por qué hay iglesias que no avanzan, no crecen espiritualmente? ¿Por qué? Cuando hablo de iglesia estoy hablando de nosotros. ¿Por qué el tiempo pasa y nosotros no hay ninguna, ¿cómo es que se dice? Ninguna luz, por decirlo de alguna manera. Ninguna luz de que el Señor está con nosotros. No hay un cambio, no hay un norte, no hay sueños, no hay proyectos, no hay metas, no hay sentido de pertenencia. No hay nada. Somos simples religiosos. Pero cuando una persona tiene un encuentro con Cristo es otra cosa. Mira a Pedro. ¿Quién era Pedro antes de conocer a Cristo? ¿Quién era Pablo antes de conocer a Cristo? ¿Quién era Juan antes de conocer a Cristo? ¿Quién era David antes de conocer a Cristo? ¿Quién era Moisés antes de conocer a Cristo? ¿Quiénes eran esos hombres antes de conocer a Cristo? ¿Quiénes eran esas mujeres de la Biblia antes de conocer a Cristo? La mujer de la cual salieron 7 demonios. ¿Quién era? La mujer que lavó los pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos, los pies del Señor. ¿Quién era? ¿Y quién era después de conocerlo? Dieron su vida por el reino. Lo dieron todo, le entregaron todo a Jesús. Eso es cuando una persona realmente tiene un encuentro con Jesús. Su vida es transformada. Y muchos otros van a querer también conocer al Jesús de Pablo. Yo quiero conocer al Jesús de Pablo. Yo quiero conocer al Jesús de Pedro. Yo quiero conocer al Jesús de David, al Jesús de Salomón. Yo quiero conocer al Jesús de Moisés, de Abraham. ¿Pero por qué lo quiero conocer? Porque al conocer a Abraham puedo ver la grandeza de Dios. Pero al conocernos a nosotros, ¿quién quiere tener a nuestro Dios? ¿Quién puede decir, tú tienes al Dios de Abraham porque las cosas que Dios hizo en Abraham también las ha hecho en ti? Tú tienes al Dios de David porque las cosas que el Dios de David hizo en David también las ha hecho en ti o las está haciendo en ti. Esa es la diferencia. Conversaba con un joven y eso me inspiró a reflexionar en esta palabra. Y le hago la pregunta, ¿tú has ido alguna vez a alguna iglesia? Y él me dice, he ido a muchas. ¿A muchas? Sí. ¿A cuál de ellas? Bueno, la verdad es que ni sé, pero estuve en tal sitio y ya fui a una, estuve en tal sitio, fui a otra, ahora que estuve en tal lugar, fui a otra. O sea, él no tenía ninguna idea clara, él simplemente veía un templo y entraba. Y yo le digo, pero la Biblia habla de que hay falsos profetas y verdaderos profetas. La Biblia habla de que hay doctrinas falsas y hay doctrinas verdaderas. Y se quedó en silencio. O sea, su silencio como que me quería decir, pero yo no sé nada de eso. Entonces yo busco de Dios, pero voy a cualquier templo que veo y allí entro como que a orar y a pedirle a Dios. O sea, porque más no sé. Entonces ahí mi deber, como un hombre de Dios, tengo que enseñarle, ¿cierto? Para que él pueda ir a una iglesia correcta. Ahora, él necesitaba de Dios. ¿Por qué necesitaba de Dios? Porque el hombre necesita un consejero, lo que acabamos de ver. Porque el hombre necesita un amigo. Mira, lo que causa un vacío interior en nosotros es el vivir una vida de soledad. Y cuando hablo de una vida de soledad, no me refiero simplemente a que tú vivas solo, porque tú en una casa puedes tener hermanos, hijos y lo que sea.
Pero, bueno, a mí me pasa que uno sigue sintiendo un vacío. ¿Por qué ese vacío? Especialmente antes de conocer al Señor. ¿Por qué ese vacío? Porque cuando te encuentras a solas, te encuentras solo contigo, no te encuentras con Jesús. No te encuentras con Dios. Sin embargo, Jesús buscaba un lugar solo donde él pudiera estar solo, pero no para encontrarse consigo mismo y ya. Él buscaba un lugar solo para encontrarse con su amigo, con Dios. Y eso le enseñó a los discípulos a orar. Y Jesús dijo, ora en tus aposentos, en un lugar a solas. Ora con Dios, conversa con Dios, tú y Dios. Hay personas, yo conozco personas, yo en algún momento también lo hice, y a veces lo hago, de que uno busca un lugar solo para hablar con Dios. Un lugar solo. Es chévere tener una finca así, y tener debajo de un árbol, y poner, no sé, una hamaca, algo ahí, coger tu Biblia, y meterte ahí un par de horas, unas 3 horas ahí a conversar con Dios. Pero eso, pues no me molesten que voy allá a mi lugar a conversar con el Señor. No llevas el teléfono ni nada de eso, sino que ahí nomás tú, tu Biblia, un lugar ahí tú y Dios. Charlando, conversando, leyendo la Biblia, tú y Dios, nada más. No hay más nada en tu cabeza en ese momento, tú y Dios. Por eso los que son predicadores buscan esa soledad, pero no una soledad para estar consigo mismo, sino para estar con Dios. Entonces, ese vacío que el mundo tiene, que no se llena con nada, es porque ese vacío no se llena con nada del mundo, sino se llena es con la presencia de Dios. Que cada vez que uno siente que el vacío está ahí, uno va a orar. Y después que